Así que quiero arrancar con esta canción. Esta canción para mí es bien especial porque creo que me la mandaron del cielo. Nació la primera semana que nos pusieron en cuarentena. Y la verdad es que a mí una noche me fui a dormir preocupada porque me puse a pensar en toda la gente que se estaba quedando sin trabajo, que probablemente estaba muy angustiada. Los artesanos, vendedores ambulantes, empresarios, como esa angustia, incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y me senté a las 6 de la mañana, me levanté, no me podía dormir. Me senté con esta guitarra y nació esta canción, como un mensaje de esperanza, como un mensaje de fe, porque creo que depende de nosotros mantener la fe, mantenernos positivos, mantenernos con actitud y ánimo y darle eso al prójimo, darle ese regalo al prójimo. Así que les comparto esta canción con mucho cariño y dice así. Que de esta salimos, aunque estemos separados, yo te siento aquí conmigo. Ay, hermano, manténla, no dejes derrotarte, tú eres más fuerte de lo que es este gigante. Ay, hermano, manténla, imagina y mantén la fe. Ay, hermano, mantén la fe. La verdad es que tengo una enorme oportunidad de conocerles, de trabajar con ellos, de saber lo enormes seres humanos que son y de también esa faceta de empresarial que tienen y en la que se han estado desarrollando. Ya lo vieron ustedes en la invitación, está ahí con nosotros Philip Wilson. Philip, bienvenido, me gusto verte de nuevo. También nos acompaña Emilio Méndez, uno de los creadores de esta nueva narrativa, amigo y un guatemalteco ejemplar. Hola Emilio, y el tercer invitado pues, es Jorge Toruño, que también a él sí lo vemos acá. Hola Jorge, buenas noches, bienvenido. Tal, buenas noches, gracias. Pues como les estaba diciendo, hoy la idea es que tengamos este espacio para conversar sobre nuevas empresas, sobre cuáles son esas empresas que tenemos hoy día, pero las empresas que necesitamos para la Guatemala que necesitamos construir. Este proceso, como lo mencionaba Stephanie también al inicio, ¿verdad? Nos está dando una oportunidad de reflexión, de hacer un autoanálisis y de ver en perspectiva qué país queremos, qué instituciones queremos. Y las empresas no estamos ajenas de ese proceso. Y para eso traes algunas reflexiones muy generales para poner ideas y temas sobre la mesa, entrar de lleno al conversatorio con nuestros invitados. Creo que todos podemos partir de una visión muy tradicional de la empresa, ¿verdad? Pensar que la empresa, ¿verdad?, está formada desde una idea de capitalismo, que lo único que debiera buscar es la rentabilidad, es generar utilidades, una visión utilitarista o muy económica. La verdad es que vamos a partir de aceptar que el propósito de la empresa es generar riqueza. Y eso no es malo. Generar riqueza no es malo. Esa es la naturaleza de esa institución social. Pero la primera verdadera responsabilidad social que tiene una empresa es ser rentable y generar riqueza, pero la diferencia es cómo generamos esa riqueza. Si lo hacemos desde una gestión de valores, si lo hacemos cumpliendo con la legislación laboral, ambiental, respetando a las personas del medio ambiente, no pasando por encima de ellos para generar esa riqueza, hacernos conscientes, ¿verdad?, que el principal capital que tiene una empresa son las personas. Sin las personas, las empresas no existen, ¿verdad? Las máquinas no funcionan solas, los teléfonos no se contestan solos, los productos o los servicios no se venden solos. Somos las personas quienes hacemos la empresa. Y entonces esa generación de riqueza que es oportuna y que la necesitamos para poder erradicar la pobreza en los países con indicadores económicos sociales como Guatemala, debe de hacerse a través de una perspectiva de crear valor económico, social y ambiental. Y con eso es que la empresa puede asumir su rol en la sociedad. Ese rol de la empresa en la sociedad se define a través de su compromiso como ciudadano corporativo y lo conforman sus valores, el propósito que tiene, la conducta de quienes la integran y principalmente sus liderazgos. Y por eso es que hoy hablar con 3 líderes empresariales respecto a estos temas es fundamental para esta transformación y este proceso de cambio de narrativa. Nosotros en Centrarse, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, más que dar una definición filantrópica y paternalista, que consideramos que no es, hemos acuñado una frase que dice que la responsabilidad social es: no me digas qué haces con tus utilidades, dime cómo las hiciste.
las hiciste éticamente, si las hiciste correctamente, si no fuiste parte de la dinámica de la corrupción, bajo qué premisas estamos fundamentando hoy esta empresarialidad. Y aquí hay un wake-up call importantísimo, que es no negocios, no business as usual, ¿verdad? Hoy tenemos que cambiar este modelo. Y hay muchas nuevas tendencias. Hay un concepto de capitalismo consciente que está cada día más vigente, que lo estamos promoviendo, para hablar del capitalismo, pero de la forma correcta, con el enfoque de la conciencia en el medio ambiente, en las personas, en generar empresas con valor, empresas sociales, inversiones que hagan transformación. El World Economic Forum acaba de decir en enero, en su último encuentro de Davos, retomó un documento hace 50 años que habla sobre el capitalismo de los grupos de interés. Y miren qué adecuado, en qué momento más adecuado estamos hablando de esto, porque nadie había visto venir este Black Swan, ¿verdad? Este fenómeno del cisne negro, es una pandemia que nos tiene hoy replanteándonos. Entonces es súper importante, pero también no vamos a hablar de los problemas, vamos a hablar de soluciones, de herramientas y de mecanismos. Acá hoy vamos a tener a Philip Wilson, una empresa certificada como empresas B, empresas que no solo son buenas para ellas, sino son buenas para el mundo. Hoy hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, de negocios sustentables, de ODS, de certificaciones, de muchas cosas que están vigentes y que posiblemente son los elementos que necesitamos para dos preguntas que quiero dejar sobre la mesa para que podamos responderla entre todos y hacer este análisis profundo. ¿Qué Guatemala queremos? ¿A qué estamos dispuestos para construir esa Guatemala? Y desde el rol empresarial, ¿qué tipo de empresas tenemos y qué tipo de empresas queremos tener en Guatemala? Esas dos preguntas creo que son fundamentales de contestarnos y que en esta pausa, en esta reflexión que tenemos por la situación, deberíamos de comenzar a trabajar. Si les parece que con esa presentación o introducción, a mí me gustaría decir algo de cada uno de los tres panelistas para ya pasar con ellos y entrar en esta conversación. Les pedimos que nos dijeran cómo querían que fueran presentados y cada uno mandó lo que quería decir, pero hicimos algo que nos pareció todavía mejor. Le preguntamos a gente que les conocía mucho y muy bien, que nos dijeran cuál era la esencia de cada uno de ellos tres. Y fueron específicamente sus tres esposas quienes me hicieron llegar cuál era la esencia de cada uno de ustedes. Creo que eso es una muy buena forma de presentarlos. En primer lugar, de Philip Wilson, Christine lo que nos dijo es que Philip, su esencia es luz. Es una persona que pone siempre primero lo bueno ante cualquier situación. Y esa es una descripción importante para este momento. Adicional, creo que todos conocemos que Philip es un soñador, que es el fundador de una empresa social como Ecofiltro, que es un guatemalteco que está llevando agua y trabajando con una problemática social importante. Así que ese es Philip Wilson. En segundo lugar, les cuento que hablé también, Jean, lo que me dijo hoy cuando conversamos sobre Emilio, es que la esencia de Emilio es la transformación y el cambio. Así te definen, Emilio, así te perciben. Y también me dijo que vea que siempre que ves algo y percibís cómo debiera de ser y que le encontrás un potencial, nace en ti un motor de cambio. Creo que eso todos los que te conocemos y hemos trabajado contigo en algo sabemos que eso es completamente cierto. Esa transformación creo que es lo que te mantiene en esa evolución, cambio permanente. Presentar a Emilio, ¿verdad? Todos sabemos quién es ese creativo, es ese líder que ha puesto a Guatemala, ¿verdad? Como prioridad y es un visionario que a través de Saúl y a través de tantas cosas ha hecho cosas maravillosas. Así que ese es Emilio, nuestro segundo participante de hoy. Y el tercero, pues es Jorge Toruño. Y hoy estuvimos conversando con Ana María, Jorge, y le preguntaba cómo definiría ella, cuál es la descripción de la esencia de Jorge Toruño, el que conocemos. Y me dice ella que en primer lugar, pues la esencia de Jorge es positiva y extremadamente proactivo. Siempre busca el lado bueno en todas las situaciones. Es fiel a sus principios y a sus valores y nunca justifica los medios para alcanzar algo. También nos dice que una característica de su esencia es que siempre busca la excelencia en todo lo que hace. Y de eso yo puedo dar fe, es el vicepresidente de mi organización y de verdad que nos lleva siempre a dar más de lo que uno puede. Y creo que de eso se trata con los procesos de crecimiento personal, empresarial y como país. Entonces, ya habiendo hecho esa presentación,
de lo que es la esencia de cada uno de ellos tres. Quisiera que comenzáramos ahora, en esta primera parte, con una pregunta para los tres, y por favor, la idea es que esto sea muy dinámico, el que quiera comenzar a contestar lo puede hacer, pero ¿por qué no nos cuentan en primer lugar cómo hicieron su desarrollo empresarial? Y si lo quisieran de una vez unir en cómo se sienten ser empresarios, se sienten orgullosos del empresario que son. Y también que nos compartieran para ustedes qué significa ser empresario. ¿Quién se anima primero? Bueno, gracias. Gracias por la oportunidad. Yo creo que, vamos a ver, primero estoy orgulloso de ser empresario, comencemos por ahí, pero también creo que hay que tener la humildad para entender que el empresariado guatemalteco hemos cometido muchos errores a lo largo de la historia. Y hasta hace poco entendimos que hay que cambiar la narrativa del empresario y de la forma de hacer empresa para que entendamos que el país va primero, que no está separado el país de la empresa, ni la empresa de las necesidades sociales del país. Al entender eso, podemos hacer empresas de una forma integral, de una forma más consciente, más consistente, en la cual inspiremos a la gente a quedarse con nosotros, en la cual tratemos de generar un cambio en nuestros mismos competidores para tener una competencia leal y sobre todo que cambiemos la industria. Y de esa forma, para mí, es como podemos llevar a nuestra Guatemala a hacerla una Guatemala sostenible. Yo vengo de una industria que es la industria de la construcción, una industria que ha estado golpeada por la corrupción, que está golpeada por aprovecharse de los recursos, tanto humanos como recursos naturales. Y si nosotros seguimos haciendo la forma de construir como la habíamos venido haciendo, nos íbamos a gastar el país, nos íbamos a acabar la construcción y sobre todo íbamos a, en lugar de ayudar a superar a la gente, la íbamos a hundir. Así que por eso digo que me siento orgulloso de ser empresario, me siento orgulloso de haber roto paradigmas, de estar con gente que de verdad cree en lo que estamos haciendo, porque no ha sido fácil, hubo que convencer a muchos de que le diéramos la oportunidad a estas iniciativas, vos lo sabés, Juan Pablo, y al final con aceptando estos retos y con resultados claros y con escuchar a nuestra gente y como lo decimos, con valores que cambian vidas, pues creo que la empresarialidad en Guatemala ha ido cambiando poco a poco. Gracias. Buenísimo, Jorge, muchísimas gracias. Philip. Bueno, gracias, Juan Pablo. Pues yo siempre he sido emprendedor. Mi esposa siempre le dice a todo el mundo que nadie me daría empleo. Entonces, tuve que empezar mi propia empresa en California. Ahí, pues, aprendí la humildad, porque uno cuando empieza una empresa, tenés que empezar a venderla a personas que uno no conoce y pues de ese trabajo de vender baterías a empezar un banquito, a empezar una finca de café orgánica, en fin, muchos emprendimientos, pero fue cuando cumplí los 40 años que me di cuenta que como emprendedor puedo impactar, puedo mejorar la sociedad a través del emprendimiento. Ahí nació Ecofiltro. Y pues me siento muy orgulloso de ser emprendedor porque sí creas valor y creas mucho trabajo, pero me siento aún más contento con mi decisión de buscar solo oportunidades que transforman vidas y protegen el planeta. Siento que el capitalismo, en mi opinión, es bueno, crea valor. Es ético, ¿verdad? Porque está basado en el intercambio voluntario de servicios y productos, pero creo que perdió su norte y ahora en los siguientes 10 años vamos a ver un capitalismo nuevo que va, creo que yo, transformar Guatemala y por eso estoy muy optimista por el futuro. Muchísimas gracias, Philip. Definitivamente que sí. Esas son características de lo que significa ser empresario y ser emprendedor. Emilio, te dejamos de último. Contanos. Yo la verdad es que me siento orgulloso, pero te diría que más orgulloso, me siento agradecido
de poder tener la oportunidad de tener una empresa, de ser parte de una empresa y de poder contribuir a transformar el entorno en el que estoy. Entonces, yo creo que aprecio mucho lo que decía Jorge, ¿verdad? Que hay que tener la humildad para reconocer nuestros errores. Y creo que los empresarios tenemos, ¿verdad? Por un lado, tenemos un gran potencial de poder influir en muchos aspectos, en muchas vidas, en el entorno no solo económico, sino humano. Y entonces yo creo que la gran pregunta es cómo lo hacemos mejor. Eso te diría, ¿verdad? Y cómo podemos hacer empresas de las que nos podamos sentir más orgullosos. Entonces, y creo que eso también es infinito, ¿verdad? Es como la felicidad, cómo podemos ser más felices o cómo podemos ser más, más completos o más plenos. Es una búsqueda constante, pero yo creo que la crisis que estamos viviendo actualmente nos está permitiendo esa humildad de la que hablaba Jorge, esa vulnerabilidad que realmente para el cambio y la transformación es esencial. Entonces creo que estamos en un momento muy importante para redefinirnos como individuos y redefinirnos como empresarios. Definitivamente, Emilio, imagínense, he tomado nota ahorita, que entre los tres han mencionado la palabra humildad 6 veces. Una palabra que puede ser un valor, que puede ser un principio, pero que también es el punto de partida para las transformaciones que uno necesita hacer en cualquier ámbito, ¿verdad? Tener la suficiente humildad para reconocer lo que uno está haciendo bien, lo que no, comenzarlo a cambiar. Y de eso creo que se trata este tema, ¿verdad? Cómo reinventamos, cómo formulamos nuevas empresas. Creo que también los tres hicieron en algún momento una mención de que en algún momento lo hemos hecho mal y que reconocer esto es importante, que como instituciones sociales, las empresas, los empresarios cometemos errores y que hay una posibilidad de inventar. Pero me gustaría que habláramos sobre por qué consideran ustedes que el perfil o la reputación de las empresas y de los empresarios en Guatemala está tan desprestigiado. ¿Por qué no generamos confianza? Yo creo que eso es fundamental para la construcción del país que queremos. Necesitamos confiar en nuestras instituciones públicas, pero también en las empresas que nos dan productos y servicios, pero que generan empleo. Es importante generar esa confianza. ¿Qué creen ustedes que hemos hecho mal o bien para que esa situación sea así? Philip. Yo quisiera tal vez comentar ahí, yo creo que la razón de por qué tal vez no tiene muy buena reputación los empresarios en general es que siento que muchos han actuado como en un vacío, ¿va? Que sus empresas son un silo y no tienen ningún impacto fuera. Y ahorita estoy leyendo un libro de la vida secreta de los árboles y el naturalista John Muir, un inglés, este naturalista decía que si vas caminando por el bosque y jalas una planta, pues te das cuenta que esa planta está conectada a todo el mundo. Y creo que los empresarios no han realizado los tradicionales, que las empresas están conectadas a las comunidades, al medio ambiente, a los proveedores, a los colaboradores, a los clientes. O sea, es una interconexión que si supieran que tienen un impacto muy grande en todos esos actores y midieran ese impacto, actuaran de diferente manera. Entonces es esa falta de reconocer esa conexión del empresariado tradicional, en mi opinión. Sí, de acuerdo. Gracias, Philip. Jorge. Mira, hace 2 años, el vicepresidente del Reputation Institute, ya lo hemos hablado con varios aquí, nos enseñó que el humano por naturaleza, y sobre todo los latinos, estamos muy poco acostumbrados a decir y a contar lo bueno que hacemos. Y los chapines somos excelentes en contar, pero lo malo que hacemos y lo malo que hacen otros, ¿verdad? Y no
y no nos da pena o algo pasa con nosotros que no nos gusta contar lo bueno que hacemos. Y la forma de construir reputación, de construir sociedad y de construir empresa, de acuerdo a lo que él me decía y para mí me convenció, es contar lo bueno que hacemos para que otros se sumen. Entonces, hace también 2 años en Costa Rica, creo que estábamos contigo en un evento Centrarse, me acuerdo ver todas las frases que dicen: salvemos el planeta, no nos aprovechemos de la gente, cuidemos los recursos, eduquemos, etcétera, etcétera. Frases que tienen más de 30 años de existir. Y yo digo, ¿cómo es posible que estemos todavía repitiendo frases que hace 30 años? Eso quiere decir que no hemos hecho nada o algo malo estamos haciendo. Y parte es porque no hemos contado de una forma consistente y responsable lo bueno que hemos hecho. Yo creo que si hiciéramos eso más, inspiraríamos a la gente, daríamos el ejemplo al sector público también de cómo el empresariado trabaja, y con eso generaríamos una sinergia que podría llevar al país a estar mucho mejor de una forma más rápida. Totalmente de acuerdo, Jorge, con ese cambio. Y creo que en eso, Emilio, ¿qué aportarías a estas reflexiones? ¿En dónde crees tú que ha estado ese punto donde las empresas no hemos conseguido posicionarnos? Tampoco hay que generalizarnos, no todas las empresas, ni todos los empresarios, pero ¿qué crees que ha hecho falta en el perfil de los empresarios en Guatemala? Yo creo que tal vez desde mi perspectiva hay 2 temas. Uno es que todavía somos una sociedad bastante joven, por no decir inmadura, probablemente inmadura, ¿verdad? Somos bastante adolescentes en muchos aspectos, en la parte política somos adolescentes, en la parte económica somos adolescentes. Y entonces, la verdad es que el tener esa inmadurez no nos deja poder desarrollarnos, ¿verdad? Con toda nuestra potencialidad. Entonces creo que eso es un proceso, la madurez no la compras, la madurez la tienes que vivir y desarrollar a lo largo del tiempo, pero yo creo que hemos aprendido mucho, particularmente en los últimos 5 años, los guatemaltecos, ¿verdad? O sea, lo que hemos vivido ha sido muy intenso y creo que eso nos ha permitido poder tener una capacidad de ver aspectos que antes no estábamos viendo, y eso me parece que es una buena noticia, ¿verdad? Creo que estamos menos cerrados a nuestras posturas particulares. Creo que empezamos a abrirnos más, a entender que el país lo conformamos todos los guatemaltecos, que todos estamos interconectados, y vaya si no, esta crisis nos lo vino a recordar, ¿verdad? Y entonces, por un lado es el aspecto de la madurez o la inmadurez. Y por otro lado, me parece que los guatemaltecos necesitamos mirar más hacia adentro y mirar más hacia afuera en formas más intencionales, ¿verdad? Más hacia adentro realmente para entendernos mejor, para poder entender cómo operamos como guatemaltecos, como sociedad, como tribus, como lo decíamos en uno de los abiertos antes, y también ver hacia afuera para realmente sentirnos jugadores en el planeta y no simplemente espectadores o jugadores de baja categoría. Entonces, creo que debemos de trabajar mucho más como empresarios y como guatemaltecos en general a entender mejor nuestra historia y el de dónde venimos. Y también necesitamos poder imaginar y ser capaces realmente de proyectarnos al futuro. Creo que en esos aspectos tenemos muchas oportunidades y veo cambios muy importantes y muy positivos a mi alrededor de empresarios que ya están, ¿verdad?, jugando o empezando a tener una relación mucho más cercana y más intencional con la historia y con el pasado, ¿verdad?, buscando entenderla e igualmente proyectar hacia el futuro. Concuerdo contigo, y creo que con el análisis que hacían los 3, y partiendo de ese punto, de ese cambio, de esa transformación que creo que la hemos visto gradual en muchos de los casos, leyendo también en el chat, ¿verdad? Algunos dicen la percepción no es mala, o es la forma en que tradicionalmente en Guatemala se ha repartido la riqueza. Pueden haber muchos elementos que sean parte de esa percepción que se pueda tener de todas las instituciones en Guatemala. Porque recuérdense que una de las grandes deudas que tiene este país es la ausencia de confianza. En Guatemala nos cuesta generar confianza entre nosotros mismos. Creo que eso es algo a lo que le tenemos que apostar. Y pensando que desde ahí es donde deberíamos de estar
partiendo, les hago una siguiente pregunta para reflexionar entre todos. ¿Cuál creen ustedes que hoy es el principal rol que juegan las empresas en la construcción de una nueva narrativa, de esta nueva realidad que necesitamos tanto en Guatemala y que la vemos tal vez de una forma incierta en los próximos meses, post esto que estamos viviendo? ¿Y dónde creen ustedes que está ese factor? ¿Qué deberíamos de estar haciendo los empresarios y qué rol deberíamos estar jugando en la construcción de esta nueva Guatemala? Ok, yo tal vez me gustaría nuevamente hablar del futuro. Necesitamos entender que el futuro no está escrito y el futuro lo podemos escribir. Creo que necesitamos tener esa certeza de que tenemos un potencial muy grande como Guatemala, como país, como gente, y que necesitamos agarrarnos de esos potenciales para hacerle frente a los grandes retos, ¿verdad? Retos inminentes como sobre todo aquellos que tienen que ver con todo el tema de los niños y las niñas, ¿verdad? O sea, el tema de la desnutrición crónica y el tema de la educación son temas fundamentales en los que tenemos que trabajar muchísimo y que están íntimamente ligados al futuro, ¿verdad? Pero sí creo que definitivamente hay un ejercicio muy importante que hacer en cuanto a imaginar el país que queremos construir, a perderle el miedo y a saber que lo podemos imaginar, para poder entonces entender qué tipo de ciudadanos necesitamos ser, porque al final ese país no lo construye una persona, ese país lo construye su gente. Pero yo creo que nos ha hecho falta el tener esa claridad de qué país estamos dispuestos a construir entre todos. Sí. Yo coincido con Emilio. Mira, yo creo que lo interesante que estamos viviendo ahorita es los jóvenes que están entrando a participar en estas empresas son mucho más conscientes y están haciendo que los presidentes, los ejecutivos de las empresas cambien, ¿va? Y hay mucha información y mucha evidencia, y voy a hablar directamente a los capitalistas tradicionales. Hay mucha evidencia que esos capitalistas tradicionales, si se enfocan en hacer país, en no solo preocuparse por sus empresas, sino realmente involucrarse en todos los objetivos que queremos para una mejor Guatemala, esas empresas son más exitosas financieramente. Entonces, al ser empresas más conscientes que realmente se preocupan por su gente, por el medio ambiente, por la educación que le vamos a dar a todos los niños y niñas de Guatemala, esas empresas altruistas van a ser las más exitosas. Y eso creo que es como los empresarios se van a ir dando cuenta que ese modelo viejo, donde solo se preocupaban de su puerta para adentro, no es un modelo exitoso financieramente. Y creo que ahí es donde vienen los cambios, ¿va? Que es un poco forzado, pero es hacia una dirección que va a ayudar a mucho al país, creo yo. Mira, a mí me gustaría sumar las dos intervenciones de Emilio y de Philip, porque realmente al final creo que lo podemos, digamos que resumir en un poquito de apatía y un poquito de a mí no me corresponde ese rol. Y eso es donde podemos construir el futuro, como dice Emilio, siendo empresarios conscientes, como dice Philip, participando en el país, participando en la gremialidad, ¿verdad? Participando e incidiendo sobre todo en políticas públicas. No tenemos que ser políticos ni estar en un partido para poder incidir en políticas públicas que ayuden a mejorar nuestras mismas industrias con una visión de país primero. Entonces, cuando nos damos cuenta que sí tenemos un poder, por llamarle así, en conjunto, como gremios y como gremios de empresarios, pero poniendo al país como la prioridad número uno, pues entonces lo que estamos haciendo es ser ciudadanos empresariales. Y de esa forma sí podemos llevar esto para adelante. Aquí, por ejemplo, Philip tiene una empresa social que va a la base de la pirámide. Emilio y yo no tenemos una empresa social, es una empresa tradicional
pero con los mismos valores podemos hacer el mismo beneficio para la gente que está con nosotros, impactándola a través de actos correctos, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta de eso, le llevamos a la nueva generación, como decía Philip, ese mensaje, ese aprendizaje, esa opción de arriesgarse y esa inspiración sobre todo de ver que es posible, pues sí podemos construir la Guatemala del futuro, como lo estaba diciendo. Y creo que hacen referencia a ambos a esa construcción de un perfil empresarial como ciudadano corporativo, ¿verdad? Ese ciudadano que también como las personas, los ciudadanos individuales, aportamos a la construcción de una sociedad, aportamos a la construcción de un país. Las democracias, en la empresa juega un rol fundamental para ello. Y veo mucho de lo que están escribiendo ahora también por el chat, de esa percepción, ¿verdad? De lo que es realmente el empresario, ¿verdad? El empresario formal, que también es un tema que podríamos hablar, ¿verdad? ¿Cómo afecta la informalidad? ¿Cómo hacemos atractiva la formalidad para poder fortalecer más a este Estado? ¿Y qué rol hemos jugado las empresas si hemos sido parte del problema y de la solución? ¿Y de qué manera podemos redefinir ese rol que nos toca como empresarios? Una siguiente pregunta, a mí me gustaría que pudiéramos hablar, ¿verdad? Así como la idea de redefinir el propósito de las empresas, de que seamos parte de esa solución, de esa cultura, ¿verdad? De ese perfil de un ciudadano corporativo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos reconstruir pues, este concepto de empresarialidad? Pues con el ejemplo, va con el ejemplo. Voy a dar un ejemplo muy puntual y es un ejemplo que se puede hacer en cualquier empresa tradicional, ¿va? Nosotros, por ejemplo, cuando pasó todo esto del COVID y protegimos a nuestra gente con las máscaras y el gel y el lavado de manos, etcétera, de ahí nos sentamos con todos los operarios, toda la fábrica. Dijimos, mira, ¿qué podemos hacer para sus familias? ¿Va? Y todos dijeron, pues nosotros no queremos que nuestras esposas vayan a los mercados. Entonces empezamos un programa de alimentos para todas las familias. Y de ahí, la siguiente semana dijimos, ¿qué quieren hacer por Guatemala? ¿Qué quieren hacer por su país? Y como nosotros normalmente damos filtros a escuelas, ellos dijeron, bueno, como no podemos dar a escuelas, todos votaron en dar filtros a adultos mayores. Entonces, involucramos a 100 personas en algo que unió la empresa, los motivó y dijeron, ya estaban motivados por trabajar en la empresa, pero de ahí los hiciste parte de qué es ser un guatemalteco en un tiempo de crisis. Entonces, el ejemplo, ¿va? Y tiene que venir desde arriba, ¿va? Y decir, mira, ¿cómo podemos ayudar al país? Y que todos voten y que todos, entonces, nunca tuvimos semanas de tan buena productividad porque se sentían tan motivados que estaban haciendo algo tan grande por su país. Entonces empieza con ese ejemplo desde arriba y dejar que todos puedan votar y poner su granito de arena. Sí, la perspectiva del CEO activism, ¿verdad, Philip? Que tienes que modelar a tu empresa desde el ejemplo de tus actuaciones, no desde tu discurso, sino una empresa se construye los valores que ven, y en el caso de Guatemala, que son en la mayoría muchas empresas familiares, los valores de las personas, de los empresarios, de estos líderes, son los que van conduciendo y modelando ese perfil de empresa. Por eso es que es tan importante el rol que juegan los liderazgos dentro de una empresa. Jorge. Mira, hace unos 6 meses hicimos un ejercicio con nuestra agencia de relaciones para entender cuál era la imagen que debería proyectar una empresa constructora. Porque de nuevo estamos en una industria bastante rústica, una industria muy madura, en la cual innovar es muy difícil. Entonces, aterrizamos al final que esta es una industria sobre todo que se basa en confianza. Es una industria en la cual un mal cálculo, un hierro mal puesto, un bloque mal puesto puede matar a alguien. No necesitas de nada más. Así que si no hay una confianza que se genere desde la misma empresa que le entrega un producto a un cliente y que se le entrega al producto final, pues la construcción no sirve para nada.
Y por eso al final nuestra propuesta no tiene nada que ver con construcción. Nuestra propuesta es valores que cambian vidas, porque nuestra industria, desde el punto de vista nuestro, tiene que estar basada en valores. Y eso es parte de nuestro propósito, es generar confianza en que el producto que hacemos está bien hecho, en que el producto que hacemos no está hecho con mano de obra de la cual nos estamos aprovechando, con mano de obra de la cual no tratamos de que se superen de alguna forma dentro y fuera de la empresa. Y por ahí va. Es un propósito mucho más profundo que lo que hacemos. Eso es como lo vemos nosotros. Un propósito integral que involucra, y lo vuelvo a decir, al país primero. Gracias, Jorge. Emilio. Sí, a mí me parece fundamental el tema de por qué hacemos lo que hacemos, para qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Yo creo que esa pregunta es una pregunta que cada uno de los que estamos acá y cada uno de los guatemaltecos necesitamos hacernos, y particularmente dentro de las empresas, ¿verdad? El entender ese para qué. Y conforme va pasando el tiempo, los procesos, y conforme vamos madurando, nos damos cuenta que el dinero, si bien se necesita, es necesario y es loable construirlo y crearlo, no es suficiente, ¿verdad? O sea, podemos ver a nuestro alrededor múltiples ejemplos de personas que a pesar del dinero no logran tener la plenitud, la felicidad que creemos muchas veces que el dinero sí puede comprar, y no es suficiente. Entonces, en lo personal y desde el lado de Saúl, pues somos segunda generación de una empresa familiar. Mi papá empezó la empresa como un emprendedor, ¿verdad? Muy desde abajo, creando de a poquito su propio nombre y su propia marca y su propia empresa. Y yo creo que algo que nosotros como familia recibimos de nuestros papás es ese sentido de responsabilidad y el entender de que los derechos y las obligaciones son parte de un mismo juego. Entonces, creo que sí necesitamos entender que es nuestra responsabilidad el entorno en el que vivimos. Lo hemos oído, ¿verdad? Y creo que cada vez necesitamos entender más que no pueden haber empresas sanas en países con sociedades enfermas. No es suficiente que la empresa esté bien. Es fundamental que esté bien económicamente, es fundamental que su gente esté bien. Y cuando digo su gente, es toda la gente, los puestos, ¿verdad?, de operarios, los gerentes, inclusive la junta directiva, la familia de la junta directiva, porque si las personas al final no estamos bien, la empresa no va a estar bien. Entonces sí creo que es muy importante el revisarnos constantemente, ¿verdad? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y en mi caso creo que realmente tiene mucho más sentido tener una empresa que, además de hacer dinero, también es una empresa que busca maneras de poder impactar en la transformación de las personas que son parte de la empresa, y también una empresa que pueda ser sensible con el entorno en donde está, ¿verdad? Y no solo para respetarlo, cuidarlo, sino inclusive para poder hacerlo más rico como entorno, no solo para beneficio de los que están dentro de la empresa, sino para beneficio de toda la comunidad, en este caso de todo el país. Gracias, Emilio. Creo que han dado unos elementos que hoy día están más vigentes que nunca, ¿verdad? Tantas lecturas. Ahora hay una tendencia importante en replantearnos ese modelo empresarial que hemos estado conduciendo hacia mejores prácticas que buscan justamente eso. No transformar o cambiar el perfil de una empresa. La empresa tiene que seguir siendo la institución que por naturaleza en una sociedad genera riqueza, genera empleos, paga impuestos, es el que pone el tono, ¿verdad? Construye mucho el perfil de una sociedad y de los países. Y al final eso solo es la transferencia de los valores de las personas y de sus liderazgos en una sociedad. Creo que lo que mencionaban ahorita, replantear propósito, construcción,
Guatemala lleva implícitos esos conceptos de ciudadanía corporativa, de ciudadanía empresarial, de vernos desde ahí. Ahora quisiera, porque también aquí hay un tema súper interesante que está en el chat, pero antes de pasar a que podamos también intercambiar con quienes están participando, quisiera hacer un par de preguntas ya más personalizadas, dirigidas a cada uno de ustedes tres. Y quisiera comenzar con Philip. Philip, hablaste también de cómo ahora estamos en un momento donde podríamos acelerar el cambio a esta nueva forma de capitalismo que no abandona el capitalismo, pero que lo complementa con la palabra, con la conciencia, con un capitalismo consciente. ¿Y cómo crees tú que podríamos acelerar ese paso en Guatemala? ¿Y qué beneficios crees también que podría traer al país el que posicionemos esto como parte de los fundamentos para esta nueva construcción del país y para esta nueva narrativa? Ok. Gracias. Excelente pregunta, Juan Pablo. Mira, lo primero, y yo se lo digo a mis amigos que son empresarios, es, hay muchos estudios que comprueban que este nuevo capitalismo consciente, que se preocupa por no solo hacer dinero, sino el impacto en el medio ambiente y en la salud de las personas con los productos que están vendiendo, si ves las compañías públicas que están practicando el capitalismo consciente, sus acciones han subido 10 veces más que las empresas tradicionales. Entonces, lo que va a acelerar es que los modelos tradicionales ya no van a poder ser rentables y se van a morir las empresas. Esas empresas que solo se preocupaban de los accionistas y la manera que construían sus productos causaba mucha destrucción. Esas empresas financieramente no van a subsistir. Entonces, la aceleración es educar a los empresarios en el país y mostrarle modelos. Por ejemplo, Ecofiltro es una empresa social, pero es una empresa rentable. Y si no soy rentable, no puedo crecer y no puedo llegar a más gente. No es malo ser rentable. Pero si sos una empresa social, la ventaja que tenemos estas empresas sociales es que atraes mejor talento humano, ¿va? Porque la gente, especialmente los jóvenes, quieren ser parte de una causa justa. Entonces yo tengo una ventaja a una empresa tradicional que me viene mejor talento y cuando están en la empresa trabajan más porque les encanta la misión, le encanta la causa, entonces nunca se van a desanimar. Ven que somos auténticos a la misión. Entonces, mira, solo esa ventaja de las nuevas empresas conscientes de poder tener casi que exclusivamente ese talento y que ese talento ya en la empresa esté súper motivados y nunca se van a cansar, eso hace que sea una empresa más sólida y que va a llegar a 3, 4, 5 generaciones. Entonces, esa es la manera de convencerlos, es con ejemplos de Estados Unidos, Europa, de esas empresas que están practicando el capitalismo consciente, son más fuertes y son más exitosas financieramente. Buenísimo, Philip, muchísimas gracias. Jorge, lo mencionaste al inicio, venís de un sector tradicional, el sector de la construcción. En el año 2015 fue uno de los sectores que más golpeados y que tuvo como muchísimos más retos que vencer en ese momento. ¿Cómo iniciaste a transformar tu modelo de negocios y cómo ha sido el ir ese como contracorriente que mencionaste también al inicio, de promover una cultura de negocios en este sector? ¿Y cómo crees que eso se puede replicar en otros sectores? Ya, tal vez todo comenzó entendiendo, bueno, yo he sido constructor desde que tengo 7 años, iba con mi papá a las obras, o sea, siempre he hecho esto, pues. Entonces he estado cerca, he estado acarreando concreto, he estado llevando carretillas, he hecho de todo en construcción realmente y he compartido mucho con esta gente. Y te puedo decir que tengo buenos amigos dentro del grupo, de grupos de albañiles que trabajan con nosotros, y al entender que sus necesidades son exactamente las mismas que las nuestras, pero que ellos tienen una problemática mayor para llegar, y estoy hablando de ese ejemplo en concreto, para llegar a los proyectos, por ejemplo, y para salir de ellos, y que entonces descansan menos, duermen menos,
pasan menos tiempo con su familia. Y además, les íbamos me habían silenciado, les decía que, y al final, después de entender todo esto, yo todavía les exigía que rindieran más en los proyectos. Pues, ahí es donde me di cuenta que los factores no sumaban lo que debían sumar. Y empezamos con varios gerentes de la empresa a tratar de entender esta problemática y a darle la iniciativa, porque nosotros tenemos una cosa una cosa grabada y sobre todo, yo lo miro a nivel mundial, que es que lo que no pasa, lo que no vemos, no sucede. Eso es nuestro paradigma. Pero si llegamos a entender en mi gremio que dependemos de la producción de esta gente, pues tratémoslos de una forma en la cual ellos lleguen lo más frescos mentalmente y físicamente a trabajar a las obras para que puedan producir mejor. Y eso significa pagarles bien, pagarles de acuerdo a la calidad y al trabajo que hagan, pero sobre todo capacitarlos para que puedan llegar a esto. Entonces, cuando empezás a sumar y a sumar y a sumar, te das cuenta que esto no es ciencia nuclear, te das cuenta que esto es sentido común y que la responsabilidad social o capitalismo consciente, como se le llama ahora, se vuelve un modelo de negocio, ¿verdad? Se vuelve algo que le trae rentabilidad a la empresa y por lo tanto le trae rentabilidad a las personas que trabajan con la empresa. Y eso empieza a girar la rueda, y lo que hace es tener una empresa al final del día sostenible. Pero el riesgo, te digo que fue muy bajo. Tal vez fue el atrevernos a romper esos paradigmas y a entender que nosotros no podíamos exigir sin comprender las necesidades del resto de la gente. Definitivamente ese creo que es el reto, ¿verdad? Poderlo mostrar que efectivamente esto es rentable. La ética siempre va a ser rentable, que el hacer las cosas correctas manda mensajes y que la empresa tiene una gran responsabilidad de educar a personas en valores de ciudadanía, que a lo mejor no los pudo aprender en su hogar o en el colegio o en la universidad, pero que llega todos los días a un mismo espacio y tiene que compartir, ¿verdad? Una cultura, que tiene que entender una forma, en el caso de construcción, ¿verdad? De protegerse él mismo. La seguridad en una obra, una construcción es responsabilidad, obviamente, de la empresa, de brindarle los medios para que la persona se cuide, pero es mi responsabilidad utilizar todos estos instrumentos para proteger mi salud. Entonces, se va generando un cambio de cultura y creo que ese también es un rol de transformación que las empresas tenemos y que no podemos dejar de reconocer. Ya está Emilio conectado de nuevo. Emilio, ¿nos escuchás? ¿Te podemos oír? Sí, aquí estoy de nuevo, sí. Buenísimo. Emilio, te ha hecho la pregunta respecto a lo que habías mencionado antes, del propósito y la razón de Saúl, más allá de generar riqueza. ¿Cómo has planteado ese modelo de negocio? Pues mira, te contaba que esa visión de ser un vehículo de transformación humano y convertir a la empresa en ese vehículo ha sido una conversación que hemos tenido dentro de la familia y dentro de la empresa en los últimos 6 años. Nos ha tomado tiempo realmente entenderlo porque las empresas no estaban acostumbradas realmente a meterse en los ámbitos humanos y sociales, ¿verdad? De alguna manera no nos lo enseñaron y no estaba dentro de nuestro esquema mental. Cuando empezamos a hablarlo, ¿verdad? Por un lado sonaba interesante, pero por otro lado también como que generaba esta incomodidad, ¿verdad? Pero ¿cómo así que una empresa se va a enfocar en una transformación humana, ¿verdad? O sea, como que había una contradicción, ¿verdad? Para algunos dentro de la empresa. Entonces nos ha tomado tiempo, pero el poder haber encontrado también a Sistema B en el camino, te digo que nos ha ayudado mucho. Sistema B lo que te permite realmente es una estructura que te ayuda a ordenarte en la forma como estás gobernando tu empresa. Y básicamente te define qué aspectos deberías tomar en cuenta, tanto en el lado económico como en el lado humano, como en el lado ambiental. Entonces, para el mundo de los empresarios, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a tener una mente más racional y una mente que busca medir, el sistema B te da las herramientas para poder realmente generar tus indicadores y poder trabajar consistentemente en las 3 áreas. Entonces, en nuestro caso, realmente ha sido muy positivo el hacer ese proceso. Todavía no nos hemos certificado. Para hacerlo tienes que llenar una serie de requisitos de una cantidad mínima de puntos.
Y nosotros después de hacer el assessment nos dimos cuenta que todavía no estábamos en el punto en el que ya podíamos certificarnos. Y eso también fue bueno porque te sirve como un espejo para entender en qué áreas necesitas trabajar y qué aspectos son los que tienes que hacer para poder avanzar en ese proceso. Entonces, verdaderamente ha sido muy bueno. Lo recomiendo verdaderamente que exploren a Sistema B como una herramienta de poder evolucionar sus empresas, si sus empresas ya están funcionando, e inclusive para empresas pequeñas o empresas que están arrancando. Me parece que es un ejercicio excepcional hacer el assessment de Sistema B, porque te permite entender muchas aristas que el empresario tradicional no toma en cuenta. Entonces, ya te diría que llegamos en Saúl a un punto en donde las cabezas, la familia, la junta directiva, ya estamos todos en la misma película y siendo parte de la misma visión. Y eso definitivamente nos va a ayudar muchísimo a acelerar los procesos, porque ya, ¿verdad? En lugar de tener resistencias, lo que tienes es apoyo, ¿verdad? Lo que tienes es más personas que quieren que esto suceda. Entonces, por ahí vamos, ¿verdad? Es un proceso que no es fácil, pero definitivamente nos da muchísima más motivación pensar que vamos a hacer una empresa que no solo va a ser rentable, sino que va a tener un impacto más trascendente en nuestras propias vidas, en las vidas de la gente que trabaja dentro de la empresa y en el entorno y sobre todo en el país. Totalmente de acuerdo, Emilio. Y nosotros hemos conocido la experiencia de Saúl, pero también de otras empresas que han recurrido a herramientas como el Sistema B. Y recuerdo bien que hace unos años para el foro nos acompañó Nicolás Chea. Trajimos también a Natura, una empresa de cosméticos que hoy día, ¿verdad?, ha crecido significativamente con un modelo sostenible y que son empresas B. Unilever, por poner un ejemplo, recuerdo muy bien en conversaciones con Paul Polman hablando de cómo el modelo de una empresa del tamaño de Unilever había encontrado en el Sistema B el manejo y la administración de esos impactos, ¿verdad? Esos impactos positivos en la sociedad, en el medio ambiente, y sus impactos también negativos para mitigarlos, para prevenirlos, y cómo encontrar ese equilibrio y ese balance que desde la lógica de la sostenibilidad empresarial debe de encontrar y que debe fortalecerse en los modelos de gobierno corporativo, que afectan, como lo mencionás, en el caso de las empresas familiares, la propia cultura de la empresa. Y que ahí es donde se tienen que dar esas transformaciones. Tu comentario, Emilio, me lleva súper bien a la siguiente pregunta que le tenía a Philip, porque creo que es importante decir, esto no solo es para una Natura o un Unilever, ¿verdad? Hay empresas pymes, hay empresas sociales que ya están ahí, y una de ellas es Ecofiltro. Entonces, Philip, ¿cuál fue el reto o el cambio más grande que percibiste que tuvieron que hacer ustedes para lograr aplicar a la certificación de las empresas B? Perdón, mira, al principio súper recomiendo Sistema B, pero al principio son como 800 preguntas y tenés que estar auditado por auditores en Estados Unidos, y no es un proceso fácil, pero como decía Emilio, es lindo poder medir todo, ¿verdad? Lo que se mide se mejora. Entonces pasamos ese proceso después de varios meses y realmente fue lindo ver dónde podemos mejorar, porque había unas áreas donde no estábamos haciendo las cosas muy bien y había espacios de mejora. Pero fue algo increíble y uno siente mucha, como que te metes a una comunidad donde estás con otros empresarios que tienen esa misma visión de transformar el mundo, de mejorar la sociedad. Y eso es lindo porque ya son miles de empresas e incluso las empresas hacen mucho negocio entre ellas, ¿verdad? Prefieren hacer negocios con empresas certificadas porque tenemos esa misma visión. Y creo que con muchos con que he hablado, los CEOs, los presidentes, tienen esa misma filosofía de que ya muchos ya han llegado a su enough, ¿verdad? Ya tienen su casa, ya tienen su fondo para la educación de sus hijos, y es una paz, y es algo que tenemos en común de muchos los dueños de muchas de esas empresas B, y ahora crezamos la empresa y que esas utilidades se vayan reinvirtiendo y utilicemos eso para mejorar la vida de todas las personas que trabajan en la empresa. Y así es como esa empresa realmente puede transformarle la vida a muchísima gente
y no solo los accionistas. Entonces fue algo, no lo voy a decir que fue fácil, pero fue una experiencia linda y ya siendo una empresa certificada siento que es la mejor decisión que he tomado en estos últimos meses porque estamos mejorando los procesos todas las semanas para ir subiendo el puntuaje cada mes. Gracias, Philip. Ahora, Jorge, si bien pensamos, la semana pasada hubiéramos tenido aquí en Guatemala a Raj Sisodi, al autor del libro de Capitalismo Consciente en el Foro Nacional de RCE, que por la situación que vivimos se tuvo que posponer, y hago la invitación desde ya. En diciembre va a estar aquí Raj Sisodi en el Foro Nacional hablando de este movimiento, ¿verdad? De esta transformación del capitalismo consciente. Y en muchos de los comentarios que estoy leyendo aquí alguien decía, ¿verdad? Más allá de la forma en que le pago, cómo contrato a un colaborador, es cómo lo reconozco como un individuo y como una persona. Y parte del capitalismo consciente habla de la humanización de la empresa como un ente social 100% humano. ¿Cómo le damos de nuevo esa virtud humanista, ¿verdad? a las empresas? ¿Y cuál ha sido desde tu propia experiencia el implementar en Grupo ITSA estos modelos de sostenibilidad? Ese cambio de ver a tu colaborador no únicamente como un empleado, ¿verdad? Esta palabra es como rara, ¿verdad? Lo empleo, a comenzarlo a ver desde otra perspectiva. ¿Cómo fue tu experiencia en lo personal de esta transformación? Hay dos programas que empezamos, fuimos precursores en hacerlo, y que creo que son los que más han inspirado a nuestra gente. Y siempre trato de hablar de nuestros obreros, no de nuestros gerentes ni del personal administrativo, sino los obreros, porque es el mayor volumen que tenemos. Y realmente a mí me impactaron la respuesta que tuvimos. La primera fueron las brigadas de primeros auxilios. Nuestro gerente de seguridad industrial me lo propuso, le dije que sí, con la condición de que fuera voluntario, que no podíamos obligar a ningún albañil o a ningún ayudante a entrenarse como brigadista. Y en la primera convocatoria tuvimos 40 y no sé cuántas gentes, o sea, la gente misma quería cuidar de ellos. Ahorita tenemos brigadistas que ya están certificados por la Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército de Guatemala para recuperación y rescates en remoción de escombros. O sea, a ese nivel hemos llegado y hemos participado en simulacros con la Municipalidad de Guatemala. Pero lo que lleva a esto es a ese sentido de pertenencia, a darle el valor a la gente de que se cuiden y de que cuiden a los demás. Y así es como cuando han habido accidentes o cosas por el estilo afuera de los proyectos, se activa nuestra brigada y también van a rescatar. Y eso no nos cuesta más, al revés. Nos ayuda a que la gente se quede con nosotros y a que haga menos rotación. Pero el programa tal vez que más fácil hemos armado es el LEC, es el programa que se llama Leo, Escribo y Construyo. Y es donde le enseñamos a leer a todas las personas que no lo sepan hacer en proyectos que tengan 6 meses de duración como mínimo. Hicimos una alianza con Conalfa y ellos nos dan a los maestros y nosotros regalamos media hora del tiempo. Los trabajadores nos dan media hora de su almuerzo y 1 hora a la semana aprenden a leer y escribir y con eso salen alfabetizados. Y esto lo hacemos no porque seamos hermanitas de la caridad, como lo digo, sino lo hacemos porque en la manera de que una persona se supere, que sepa leer y escribir, se va a accidentar menos, va a poder también tener mejor criterio para hacer las cosas y va a poder ser un mejor ciudadano porque va a poder votar mejor. Hasta ahí llega el impacto de actos tan sencillos como estos. Entonces, cuando ya lo dimensionas, no es nada del otro mundo. Otra vez, es un modelo de negocio muy sencillo que está basado en entender que las personas tienen ese derecho a superarse, a cuidarse, que es nuestra obligación promover esas iniciativas porque le van a traer beneficios a las empresas, pero también le traen beneficios a las personas y al país al final del día. Entonces son iniciativas muy básicas, ¿verdad? Pero que si la pudiéramos replicar, y por eso compartimos estas buenas prácticas con muchos de nuestros competidores, porque sería ideal para el país, ¿verdad? No tienen que ser empresas grandes, nosotros no somos una mega empresa, ¿verdad? Pero hemos entendido que dentro de nuestras posibilidades sí podemos hacer un cambio en Guatemala que además nos traiga beneficios, y eso se llama sostenibilidad al final.
Muchísimas gracias, Jorge. De verdad que estamos sorprendidos, ¿no? Yo principalmente de ver la cantidad de comentarios, de ver las reacciones y queremos agradecerles. Vamos a cerrar el espacio, ¿verdad? Abierto. Vamos a respetar este tiempo porque creo que el respeto también es un valor importante. Vamos a concluir el espacio abierto y para los que se puedan quedar vamos a seguir con esta conversación más íntima donde ya vamos a permitir también que ustedes puedan hacer sus preguntas y que haya un intercambio con los panelistas. Vamos a abrir a la discusión, pero de verdad que muchísimas gracias a quienes nos pudieron acompañar hasta este momento y de verdad a quienes se quieran quedar y seguir conversando todavía por unos 20 minutos más aproximadamente, lo que nos dé el tiempo del intercambio es genial. Y gracias de verdad porque hemos ido leyendo muchos de los comentarios que están en el chat y creo que son un reflejo, ¿verdad?, de lo que los guatemaltecos estamos viviendo y de lo que estamos pensando respecto al rol que juegan las empresas en este espacio. Entonces, ¿les parece? Me gustaría saber si quisieran ir pidiendo la palabra para poder hacer alguna pregunta o algún comentario con nuestros panelistas. Hola, Sofi, ya habíamos dicho que sí. Vamos, Sofi, qué gusto escucharte. Buenísimo. Solo voy a prender mi cámara. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Sofi, bienvenida. Gracias por el espacio. La verdad es que no les quiero tomar mucho tiempo, pero estoy feliz de ver a tantas gente de tantos mundos, de la Santa Marina, Víctor, no sé, veo gente de verdad, wow. Saúl, Dani, hoy sí está Rose de Arauz. Pero bueno, la verdad es que me alegra tanto ver el número de personas unidas. Verá, yo creo en toda la visión de Emilio, sabes cuánto te quiero y la verdad es que el impacto que se está generando con esto es increíble. Philip, que ha sido mi mentor toda mi vida, pero quería abrir este espacio porque el 26 de junio, pues yo he dado y dado, ¿verdad? Pero el 26 de junio voy a dar todo mi ser, mi espíritu, mi mente, mi físico, todo lo que soy. Oficialmente se lanza mi libro a las 7 de la noche, virtual. Estoy de verdad físicamente, mentalmente, espiritualmente enfocada en esto. Empiezo a producir mañana unas cápsulas de 15 escenas del libro muy fuertes. Es un libro muy duro, muy crudo y no va a haber nada más mío. Me voy a exponer totalmente, ¿verdad? Y pues solo quería hacer una invitación, lo van a estar anunciando en redes, empiezo gira de medios el 15, pero es un espacio para definitivamente hablar del Dios vivo que yo vivo todos los días, pero un espacio de vulnerabilidad, ¿verdad? Y de exponer mi ser entero porque creo que un momento global, ya de verdad de empezar todo lo que se ha dicho en este abierto, a tomar conciencia y saber que esto no es más que un cúmulo de todas nuestras pequeñas acciones y que si todos sumáramos, no sé, Guate sería una bomba, Guate es el país más espectacular del mundo y si todos sumáramos un poquito a eso, creo que de verdad seríamos el segundo país bendito como Israel. Pero quería abrirlo porque sí quisiera generar este movimiento de vulnerabilidad donde todos nos abramos. Ya no sea solo hablar de empresa o hablar de arte, sino que un propósito mucho más profundo, como el que decía Emilio, ellos como familia y Philip más allá de una empresa social, va más allá de esa visión. Así que solo es el anuncio. Y bueno, que puedan comprar el libro definitivamente va a ser una bendición. Para toda la gente que esté involucrada. El libro completo ha sido patrocinado por un sinfín de personas. Hay un productor, hay una editora, hoy me dieron el código de barras, he orado todos los días, ¿verdad? Entonces, no sé, solo invitarlos y agradecer por este espacio. Emilio, de verdad, gracias por existir. Tú sabes cuánto te quiero y por abrir estos espacios de tanto propósito. Y a todos los que están unidos, veo tanta gente conocida de tantos mundos que no sé, mi energía está ahorita a un nivel esférico, así que ya no quito más tiempo. Gracias por el espacio. Gracias, Sofi, felicitaciones y éxitos con lo del libro. Seguro todos te vamos a estar apoyando.
Henry, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Hola a los expositores. Yo tenía una pregunta y va un poquito, o sea, escuchándolos a ustedes, lógicamente hace sentido todo lo que ustedes dicen y para todos los que estamos aquí, creo que para muchos nos hace sentido. Y yo pienso un poquito en esa Guatemala que todos soñamos y cómo la educación juega un papel importante y tratar de decir, ustedes tienen algo que creo que tienen mucho de lo que hace falta en el mundo y es empatía. ¿Qué pasó en su vida para que tengan esa empatía hacia los demás y querer hacerlo a través de las acciones que cada uno de ustedes está haciendo, compartir ese bien, ¿verdad? Y cómo poder tener una Guatemala más llena de empatía. Esa es mi pregunta. Buenísima pregunta. ¿Quién de los tres comienza? Philip. Si querés rápidamente, pues yo tuve la bendición de, mi mamá era gran amiga de Santa Madre Teresa, la trajo a Guatemala y pues la conocí muchas veces. Creo que ahí es donde empezó como que ese querer de ayudar a los demás. Entonces yo tuve esa bendición y mi mamá siempre nos ha recordado, aquí estamos de paso y estás aquí para ayudar a los más vulnerables. Entonces tuve esa ventaja que reconozco que no han tenido mucha gente y estoy tratando de cumplir con todo lo que aprendí de Madre Teresa. Yo por mi lado, yo creo que dos cosas. Una es el ejemplo de mis papás, ¿verdad? Que siempre fueron personas muy consistentes entre lo que decían y lo que hacían. Y eso, o sea, el verlos a ellos, ¿verdad? O sea, tan trabajadores, definitivamente como que le despierta a uno ese sentido de que uno no puede ser ajeno a las necesidades de los otros. Ese te diría que es uno. Y el otro tiene mucho que ver con exponernos. Guatemala realmente es un país que tiene una vulnerabilidad enorme. Y hablando de vulnerabilidad, gracias, Sofía, porque tú nos has dado muchas veces ese ejemplo de vulnerabilidad y cuando existe esa posibilidad de ser vulnerables, ¿verdad? De mostrarnos tal como somos y dejar a un lado como todo este aparataje, ¿verdad? Que a veces le damos tanta importancia según nosotros para vernos bien. Yo creo que ahí es cuando realmente se logra esa empatía de la que hablas, Henry, ¿verdad? Cuando nos permitimos ser vulnerables. Y en el fondo todos somos vulnerables y hoy más que nunca todos estamos sufriendo y todos estamos en muchos aspectos con mucho miedo, ¿verdad? Y compartimos eso. Y entonces cuando lo aceptamos, lo reconocemos y nos damos cuenta que está bien, o sea, lo necesitamos además. Y que el poder hacerlo colectivamente nos puede también hacer un enorme beneficio colectivo. Así que yo creo que esas dos cosas, ¿verdad? O sea, son los valores a los que te expones y esa vulnerabilidad a la que todos estamos invitados, creo yo. Yo, claro, yo lo tengo clarísimo. Fue en una fundición de una loza cuando me di cuenta que si la gente no estaba bien, por más que exigiéramos, no iban a poder realizar su trabajo. Y ahí es cuando aterricé que tienen nuestras, de nuevo, como dije, nuestras mismas necesidades, quieren las mismas cosas que nosotros y entonces tenemos que tratar de que ellos estén bien para que nuestro trabajo también esté bien y nuestros clientes estén contentos y se vuelva un círculo virtuoso. Entonces fue una empatía muy, muy clara de entender que trabajamos con personas, ¿verdad? No con robots ni otro tipo. Gracias a los tres, gracias a los tres, de verdad. Y solo se mira una vez más la calidad humana. Y ahora, mi pregunta de verdad es, ya conociendo la experiencia de ustedes, ¿cómo hacer para hacer esto más masivo? ¿Cómo enseñas empatía? ¿Verdad? Y todos estamos pensando que sí, que necesitas más papás presentes, más ojos abiertos y más corazones abiertos y más corazones vulnerables. Pero ¿cómo enseñas eso a las masas? Es lo que todavía sigo sin responder. Gracias, Henry. Yo creo que estás dando en uno de los puntos más importantes para estas transformaciones, porque dos de nuestros, tanto Emilio como Philip, hablaron de cómo esto lo aprendieron en la casa. Mira, y de verdad que el tema de ese núcleo fundamental para construir sociedades sanas, que es la familia, lo tenemos que rescatar. Y no me quiero poner ni moralista ni mucho menos, es entender que hace falta una educación en valores ciudadanos. La gente puede saber
leer y escribir y volverse la persona más corrupta y más nefasta para una sociedad. Pero puede haber alguien que no sepa leer o escribir, que tenga unos valores personales que lo hacen ser un ciudadano que aporta y que es empático. Y miren, de verdad yo he apuntado acá las lecciones de lo que están diciendo, principalmente los valores. Y de nuevo, humildad ya va por 12 y empatía va por 8, digamos. Y estamos hablando, imagínense, de empresarialidad, y que esos sean los dos valores que más están mencionando, nos está diciendo esa transformación que comienza en la persona, una persona que se formó en ciertos valores. Creo que eso también es una pregunta, ¿cómo comenzamos a formar sociedades que no solo sean resilientes a lo que nos está pasando, sino que sean cada vez más empáticas y más humanas, sociedades más horizontales, ¿verdad? Menos verticales? Creo que estamos haciendo todo un esfuerzo para que esto suceda. De verdad que gracias, Henry, porque tú también lo estás haciendo. A todos los que te conocemos nos consta lo que estás aportando también, así que gracias. Muchos comentarios, más palabras. Guatemala tiene gente valiosísima, definitivamente. Gracias por el foro, sigan inspirando, total, estamos súper inspirados. Seamos buenos papás, empecemos por casa, multipliquemos la empatía, hoy sí. ¿Y cuánto no nos sentimos a veces papás de nuestra gente en las empresas, verdad? Que lo que no aprendieron en su casa, a lo mejor lo pueden venir a aprender en nuestros hogares y más. Jeffrey tiene la mano levantada, por favor. Jeffrey, bienvenido. Gracias, gracias. No sé si se logra escuchar ahí. Fuerte y claro. Ok. Precisamente quisiera hablar sobre un tema que ayer estuve participando en un Zoom. Lo crearon unos salvadoreños emprendedores y enseñaron el turismo consciente. Y considero que tocando el tema de empresas es buen momento porque quiero transmitirles la siguiente información. Ellos preguntaban cuál es la pasión, por qué nos dedicamos a esto. Y déjenme decirles, les voy a dar este ejemplo muy breve. Pensemos en un hotel. La pasión, creamos un hotel que sea para niños. Un hotel totalmente diferente. Se atiende una necesidad, claro, que es el entretenimiento infantil. Un nicho de mercado para familias, pero con niños amantes de la aventura. Estamos creando un modelo rentable que serían pasadías, boletos, tickets. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Al crear una empresa así también le dan ese elemento de conciencia. Y ese elemento de conciencia sería contratar madres solteras amantes de niños. Entonces se cierra un círculo ahí, obteniendo una empresa rentable, una empresa que le está dando un aporte social. Y considero que muchos que queremos emprender, todo inicia en una propuesta de valor. Estoy seguro que crear una propuesta de valor eficiente y tomando en cuenta ahí sí que un mecanismo ya 2021, ¿verdad? Considero que podemos salir adelante, fortalecer esa área. Yo me enfoco mucho en el turismo porque me dedico al turismo, a la hotelería, a la gastronomía. Y ese es el ejemplo que yo les puedo dar. Pero considero que quería transmitirles pues esa idea. Muchísimas gracias, Jeffrey. Creo que estás dando más elementos en un sector tan indispensable, porque creo que también en la construcción de ese país que queremos. Creo que Guatemala debería ser el destino turístico porque tenemos, ¿verdad?, una capacidad enorme. Y ante todo, tenemos una calidad humana para el servicio que es fundamental, que poca gente creo que tiene esos valores. Y creo que con los jóvenes que sos, Jeffrey, gracias por el aporte. Vamos muy bien, pero el tiempo es corto. Quiero escuchar a Edwin. Edwin también levantó la mano. Y tengo a alguien más, déjenme ver. Sí, Edwin Castellanos, hola. Gracias, buenas noches, mucho gusto. Muy interesante, la verdad. Quería enfatizar 2 puntos. El tema que se mencionó de empatía creo que es crucial para nuestro país, pero más allá de pensar en empatía, que realmente es preocuparse por los sentimientos, por la situación de los otros, yo creo que ni siquiera necesitaríamos llegar a ese nivel, simplemente llegar a un nivel de ciudadanía, pensando en que vivimos en una sociedad. Yo creo que, y bueno, siempre que se generaliza, obviamente se cometen errores, pero lo que voy a decir de que los guatemaltecos no pensamos en los demás, obviamente no es cierto en una generalidad, porque acabamos de escuchar a 3 excelentes conferencistas que nos demuestran lo contrario.
pero creo que sí, en general, en Guatemala nos falta mucho pensar que vivimos en una sociedad y lo que le pasa a mi vecino, tarde o temprano me va a afectar a mí. Ni siquiera pensar en un nivel de empatía, simplemente pensar que estamos rodeados de gente y si esa gente está mal, tarde o temprano yo voy a estar mal. Saco a colación algo personal, mi esposa no es de este país. Cuando vino a Guatemala y nos casamos, lo primero que ella notó fue eso y me dijo, mira qué raro, en este país la gente no piensa en nosotros, ¿verdad? Y se nota en la forma en que actuamos. Cuando vamos manejando, si a mí me queda bien detenerme acá, pues aquí me paro y no me importa que atrás se haga una cola de 20 carros, porque aquí me quedó bien a mí pararme. Entonces, en general yo creo que es una cuestión de educación, de ciudadanía, para que podamos realmente pensar de que si el vecino está mal, yo tarde o temprano voy a estar mal. Y como ya lo decían, aplicando esto a las empresas, al final de cuentas, para las empresas no es una cuestión de ser hermanitas de la caridad, como alguien lo decía, es cuestión de lógica, ¿verdad? Si mis empleados no están bien, mi empresa no va a estar bien. Si mis empleados saben más, están mejor capacitados, mi empresa va a funcionar mejor. Y solo para cerrar, para no extenderme mucho, quiero enfatizar que esto también se aplica en el entorno ambiental, que es algo que tal vez no se enfatizó mucho en esta noche. Las empresas, las industrias, lo que hacen al final de cuentas es transformar materia para generar productos. Y en esa transformación generan desechos. Y esos desechos pues contaminan el entorno. Pero si nos ponemos a pensar el nivel de desechos de una empresa, lo que muestra es su ineficiencia. Entonces, reducir el nivel de desechos lo que hace es hacer más eficiente a la empresa y generarle más ganancias. Entonces, en ese sentido, el cuidado ambiental no resulta ser algo que sea altruista o algo que solamente le interese a los ambientalistas, es simplemente tener un buen negocio. Si yo tengo una empresa que contamina menos, simplemente soy más eficiente y por lo tanto voy a ganar más dinero. Gracias. Gracias, Edwin. Y el trabajo que estás haciendo es genial y lo conocemos también muy bien. Quiero dar la palabra a Mariana, que viene en el orden también. Mariana, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Solo voy a ver cómo aquí enciendo la cámara para poder ver, pues que me miren. Perdón. Ahí está. Ahí te vemos. Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias. Antes que nada, y muy brevemente, quiero felicitar a los expositores. Quiero agradecer a Emilio siempre por las invitaciones. Sinceramente, les voy a decir que es uno de los Zooms que más me ha gustado. De verdad me llegó muchísimo al corazón saber, y como decía Emilio, cuando uno puede tener ese nivel de vulnerabilidad, y qué rico poderlo decir con tanta soltura, el darse cuenta que sí hay empresarios así. Saben que nosotros estamos trabajando en un proyecto muy importante que espero esté al servicio de todos muy pronto, en el que podamos auditar y hacer uso del ejercicio de nuestro derecho de auditoría social. Yo soy abogada y notaria y parte de la pregunta que quiero enlazar es esta: ¿cómo con esta mentalidad tan de avanzada, a mi criterio, tan progresista, tan abierta, tan de decir, el empresario no solamente debe limitarse a hacer plata? O sea, estamos conscientes, una empresa se funda para hacer dinero y está bien, o sea, eso es magnífico. Y si costó, pues qué buenísimo tener esa retribución y ese deseo, pues, de lograr vender y ganar. Pero no olvidarse de ese detalle que nos hace tan humanos, que es precisamente la solidaridad y el no egoísmo. A mí me preocupa que vivimos en una sociedad tan egoísta, en el que se repite constantemente esa palabra que todos decimos, solo vemos el derecho en nuestra nariz, ¿verdad? Y es que sí hay gente así. Y oír a empresarios de este nivel y oír a empresarios que tienen este sentido social. Y ojo, hay que hacer una gran separación entre, yo siento que la gente sigue sin entender lo que es capitalismo, lo que es socialismo. Debiera de haber un webinar en donde se explique qué es cada uno de estos movimientos, qué ideologías son, y no tenerle miedo a ninguna de las dos, sino que entenderlas a profundidad y saber la coexistencia tan necesaria de una y de la otra. Muy distinto es el comunismo, muy distinto es el populismo, eso, la dictadura, esos ya son otras cosas. Pero ¿cómo no podemos entender que hay
países eminentemente capitalistas con programas sociales que funcionan tan bien, y es precisamente por el ejemplo y por el empeño que muchos empresarios como los que tenemos ponen. O sea, no es dar, no es regalar, es crear las oportunidades. Es cuando tenemos empresarios conscientes que pagan sus impuestos, que al pagarse sus impuestos velamos porque los mismos lleguen a su lugar y que estos impuestos se inviertan. Entonces, yo como abogada me preocupo tanto de lo que las leyes, qué injerencia tienen las leyes en todo esto. Entonces, mi pregunta es esa para cualquiera de los tres. ¿Cómo miran ustedes y de qué forma nosotros los abogados y los que nos preocupamos precisamente por este movimiento tan importante de la conciencia social respecto al empresariado, cómo podemos coadyuvar para que una Guatemala haga un correcto engranaje entre el empresario que no es corrupto y que las leyes se utilicen correctamente? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué podemos aportar nosotros de la mano, el empresario, con los abogados que nos consideramos en esta línea? Gracias Mariana. Son las 7:30. Vamos a dar 10 minutos más porque la verdad es que hay muchas preguntas y creo que es importante escuchar la respuesta también, ¿verdad, Mariana? Sobre esto. Y creo que promover la cultura de legalidad, no me estabas preguntando a mí, pero creo que eso es una base fundamental de nuestras sociedades. De cualquier empresa que se diga socialmente responsable o cumple la ley y de ahí para arriba. Pero lo dejo, no sé quién de los tres. No, a mí particularmente me parece fundamental, necesario, urgente que abramos nuestra mente, que abramos nuestra cabeza y abramos nuestro corazón y los conectemos, ¿verdad? Conectemos esto con esto. Creo que eso es fundamental. Nos enseñaron por años a darle demasiada importancia al cerebro y a una parte del cerebro en particular. Y eso es solo una parte de lo que somos. Somos mucho más que eso. Tenemos otras dimensiones y necesitamos entenderlas para realmente poder maximizar nuestro potencial. Entonces, esa me parece una. Con esa apertura, creo que entonces pueden haber mucho más y mejores posibilidades de activar la inteligencia colectiva para poder trabajar juntos y entender que el país no lo construye un sector, el país no lo construye una persona, el país lo construye juntos, construimos juntos los distintos sectores y mientras más liderazgo tenemos, más responsabilidad tenemos. Yo quisiera complementar, Juan Pablo, en que iba en esa línea, en que para eso está la gremialidad. Y yo he aprendido en estos últimos años, de la mano de abogados y abogadas, que esa gremialidad hecha de una forma consistente realmente puede llevar a cambiar Guatemala de una forma buena. Entonces, en la línea de formar parte de un colectivo, ¿verdad? Yo creo que sí, y entendiendo cómo funcionan las leyes hechas o dictadas y administradas por los expertos, sí podemos llevar a Guatemala a otro nivel. Pero de nuevo hay que participar, ya no podemos ser apáticos, sino tenemos que tener esa conciencia para incidir. Solo agregando, perdón, solo Juan Pablo, agregando un poco sobre lo que dice Jorge, que ya no nos podemos quedar al margen, necesitamos definitivamente tener mucho más incidencia política, ¿verdad? Porque al final el Estado tiene una función, el gobierno tiene una función muy importante y mientras no la cumpla, el país no se construye. Y para que la cumpla tienen que haber ciudadanos comprometidos, exigiendo y asegurándonos que esas políticas verdaderamente son las que se necesitan para el país que necesitamos construir y asegurarnos que eso pase. No podemos seguir delegando y esperando que alguien más lo haga. Cada uno de los que estamos acá tiene un liderazgo, tiene una responsabilidad y una posibilidad de impactar e incidir en esas políticas públicas. O sea que el no hacerlo realmente lo que vamos a recibir es nuestro propio castigo por no hacerlo. Totalmente de acuerdo. Y Mariana, creo que tu pregunta fue tan oportuna porque creo que también, creo que a mí me llevaba a plantearles también una reflexión, ¿verdad? Que no siempre todo lo ético es legal, no todo lo legal es ético. Y que en eso los abogados o los que estudiamos ciencias jurídicas tenemos mucha incidencia en cómo asesoramos a las empresas. Porque a veces podemos buscar una figura legal va a ser totalmente legal para evadir impuestos. Panama Papers, por poner un ejemplo. Los fideicomisos, las estructuras son legales, pero el propósito no es ético. Creo que ahí sí podemos hacer una incidencia para que realmente este país se transforme, porque no necesariamente todas las leyes van a ser en beneficio de la sociedad
y tenemos que aprender a conjugar esos dos elementos, son fundamentales para esta nueva narrativa. ¿Cómo hacemos que en Guatemala el rule of law, ¿verdad? El Estado de Derecho, todos respetemos la ley, no porque tengo un policía o una multa, sino porque es lo correcto de hacer? Entonces, esas conjugaciones de valores creo que tienen que venir en este cambio de narrativa empresarial. Quedan 5 minutos y le tengo que dar la participación a Steve y a Sergio. Steve, bienvenido. Gracias. Profundizando un poquito lo que acaba de mencionar Emilio y Jorge, yo creo que entre las y los 200 y más personas que hemos estado conectados acá, todos tenemos el sueño de que al salir de esa pandemia va a cambiar las cosas y mejorar y la gente va a tener otra conciencia, pero creo que es importante tomar muy en cuenta que sí existe un peligro latente ante una economía muy complicada, de que muchos empresarios al ver esa situación económica, en vez de estar lleno de empatía y solidaridad, van a cerrar sus mentes más ante el temor, ¿verdad? Van a querer pagar menos, dar menos prestaciones, básicamente aprovechar la vulnerabilidad de la gente. Hemos visto en el pasado, por ejemplo, en el caso en el corredor seco, cuando hay más nutrición, es cuando más empiezan a hablar en diferentes sectores sobre el concepto del sueldo mínimo diferenciado. En vez de pensar en cómo podemos ayudar con mejor educación técnica para que esa gente pueda conseguir un mejor empleo, aprovechamos para que van a recibir menos pago, aunque ni con sueldo mínimo van a sacar sus hijos de la desnutrición. Entonces, yo los invito como empresarios conscientes de pensar en cómo pueden no pensar que esos empresarios dinosaurios van a llegar a voluntariamente a espacios como ese, sino cómo llegar hasta donde están ellos, hasta los gremios, hasta la AGG, hasta esos espacios para poder ayudarles en quitar ese temor y en ver que realmente, como mencionaron bien, especialmente Philip mencionó que como las empresas en los Estados Unidos, en Europa, que han tenido esos valores durante 15, 20 años, han prosperado. Pero aquí en Guatemala todavía tenemos muchas personas que vienen de familias donde construyeron sus fortunas sobre personas que no ganaron muy bien con muy buenos derechos laborales, ¿verdad? Entonces todavía hay mucho mentalidad de dinosaurio y los invito a ver cómo pueden, como un ente catalizador, como empresarios conscientes y una forma proactiva, ir buscando, pensando desde ya cómo van a caer encima de esa gente para asegurar que cuando abre un poco más la sociedad, en vez de encerrarse más, van a poder entrarse en esas oportunidades, porque el país no va a cambiar porque hay 500 o 1000 personas en ese Zoom, sino hay que ir a realmente entrarse con esta gente y hablar con ellos. Entonces los invito un poco a pensar en qué pueden hacer ustedes y juntando personas que están metidos en el mismo rollo para ser proactivos y buscar a esa gente y tratar de impulsar esos cambios a nivel de los gremios, a nivel de AGG, a nivel de AmCham, de los diferentes espacios, para que no vamos a caer más adentro, la zanja más adentro del hoyo después de esa situación. Muchísimas gracias, Steve. Estamos a 2 minutos y todavía queríamos hacerles una pregunta a ellos y hay muchas preguntas en el chat. Creo que esto definitivamente no es una conversación completa ni cerrada, creo que da para muchísimo más, pero sí ya abrimos y estamos tocando los puntos que creo que pretendíamos de este espacio para comenzar este intercambio y para construir una nueva narrativa. Le voy a dar la palabra a 2 más y cerramos porque falta 1 minuto para las 19:40 y hay que ser disciplinados con el tiempo. Entonces voy Sergio Izquierdo, por favor Sergio, si pudieras rapidísimo y luego dejamos a Stephanie también. Stephanie Close, bienvenida y vamos con ellos cerrando. Súper directos y no va a entrar como a detalles. Ya vi una de las respuestas que había dado antes Philip sobre esto, pero desde el punto de vista empresarial, algo que quisiera saber cuál es su opinión en cómo afrontar la parte ambiental cuando la parte ambiental representa al final un costo a la empresa y una desventaja competitiva. Entonces te voy a decir, por ejemplo, y no me voy a meter el tema cuando yo me meto siempre,
sino, por ejemplo, diferentes temas. Sí, por ejemplo, es más barato agarrar toda el agua para la caña de azúcar que hacer algún sistema de captación de agua grandísimo, o qué sé yo, ¿verdad? Y entonces eso tiene un gran impacto. Es más fácil solo sacar el agua contaminada hacia los ríos de las fábricas que invertir en una planta de tratamiento. Voy con restaurantes y me dicen, mira, si esta persona hace esto, yo no puedo hacer esto porque yo tengo estas ventajas en precios conforme a mis clientes. Entonces, fuera como la industria, como son pequeñas empresas como la que vos hayas dicho, Philip, con que las nuevas generaciones van pensando diferentes y entonces el capital humano pues va a buscar una razón de estar en tu empresa, cómo hacerlo viable desde el punto de vista empresarial, para que no llegue a ser solo temas de greenwashing y llegue a tener realmente un impacto ambiental positivo. Gracias, Sergio. Philip, creo que te la endoso o venía directa, pero ¿querés contestar? Mira, yo con mucho gusto. Mira, yo creo, Sergio, que la tendencia es las empresas, especialmente las empresas grandes que exportan mucho, los que se certifican en temas ambientales van a tener una ventaja competitiva en precio. Hay que ver lo positivo de hacer las cosas bien. ¿Okay? Por ejemplo, en Ecofiltro, tú conoces mucho mi empresa. Nosotros vendemos créditos de carbón. Tenemos un beneficio enorme porque somos una empresa de impacto ambiental. Pero también hacemos cosas, por ejemplo, de tener los paneles solares en todos los techos y tenemos una ventaja de ahorrar un montón de dinero y ya no pagar electricidad. Entonces, yo creo que hay muchas intervenciones ecológicas que se pagan. Y la gente joven ve que al certificarse ambientalmente, tenés una ventaja competitiva en el nuevo mercado de los europeos y americanos. Gracias, Philip. Stephanie. Y es la última y nos despedimos. Gracias, Juan Pablo. Mi pregunta, o más bien primero una reflexión que hizo Philip acerca de cómo las empresas no pueden continuar siendo un silo. Es bien importante el tema de cómo deben sentirse o hacerse ver, pensarse como un ente conectado con un ecosistema complejo donde hay múltiples actores y donde ellos tienen incidencia en el bienestar de ese entorno. En ese sentido, la colaboración se vuelve algo vital. Y mi pregunta va alrededor de cómo formular soluciones a problemas que son complejos en ese ecosistema, como el tema medioambiental, el tema social, educativo, donde para formularlo es importante la colaboración de todos los entes, ¿verdad? De las empresas, de las ONGs, del gobierno. Y a mí me encanta que las empresas se estén transformando y que tengan cada vez más ese espíritu emprendedor para apoyar a resolver problemas. Pero pienso yo que sigue valiendo y sigue siendo importante que se vaya más allá de pues que cada uno aporte su granito de arena, me parece muy bien, pero cómo si trabajamos en conjunto, si conversamos sobre los problemas profundos en conjunto, podemos todos colaborar hacia algo más grande. Ese es un poco cómo lo han, por ejemplo, Philip, ¿cuál ha sido la experiencia de Philip en tratar el tema de resolver el problema del agua para la población y discutirlo con entidades de gobierno, ONGs, así como otras empresas? Gracias, Stephanie. Te mando un abrazo. Philip, la respuesta. Rápidamente, mira, nosotros lo que hemos hecho es mucha educación y mucho acercamiento a las escuelas en área rural, donde hay menos educación en temas como el agua. Entonces, ahorita tocamos 5,400 escuelas, como 1 millón de niños, y nosotros hablamos de la importancia de cuidar el agua. Entonces, aunque es tardado, así es como nosotros estamos metiendo ese chip de proteger ese recurso. Y ahora, como estamos en tantas escuelas, el gobierno pues ya nos certificó como un programa oficial, entonces ya tenemos incidencia a nivel gobierno también para llegar al resto de las escuelas, la parte educativa.
puedo agregar algo. Solo me parece que es muy importante una pregunta que hizo Juan Pablo al inicio de este abierto, y es, ¿qué país queremos construir? Ser mejores empresarios está bien, ¿verdad? Tiene sentido. Es mejor ser mejor empresario que ser un empresario mediocre o a medias. Pero yo creo que cuando uno sabe para qué quiere ser un buen empresario, entonces ahí es donde hace todo mucho más sentido, ¿verdad? Es como un estudiante que se supone que tiene que sacar buenas notas porque eso es lo que los papás le piden, versus un estudiante que sabe que necesita sacar buenas notas porque quiere aplicar a una beca en una de las mejores universidades del mundo. Es muy distinto el comportamiento. Si nosotros como país no resolvemos qué país queremos construir a partir de lo que naturalmente ya tenemos, vamos a seguir desperdiciando muchos recursos. Guatemala es uno de los 20 países más mega biodiversos del mundo. El 99% de los guatemaltecos no sabe en dónde está viviendo. No sabe la riqueza sobre la que le tocó nacer. Y eso es evidente que no lo sabemos porque no estamos valorando toda esa riqueza natural que tenemos. Entonces creo que cuando tengamos un para qué suficientemente grande que nos haga sentido, vamos a estar en mucho mejor capacidad de hacer lo que tenemos que hacer, no porque me lo dice o me obliga a alguien a hacerlo, sino porque realmente vamos a estar en un país mucho más rico, con mucho más riqueza, y no solo económica, sino también humana para todos. Yo creo que el gran reto acá es cómo creamos condiciones hacia una visión de país en donde haga sentido la riqueza y el potencial que el país ya tiene. La ubicación geográfica de Guatemala es extraordinaria. Uno de los 20 países más mega biodiversos del planeta y una cultura riquísima, milenaria. Solo con ver, ¿verdad? Esos 3 factores ya deberíamos estar muy cerca de entender para qué tiene capacidad el país. Entonces creo que resolviendo esa pregunta vamos a poder avanzar mucho más a aprovechar lo que ya tenemos. Muchísimas gracias, Emilio. La verdad es que creo que ha sido un espacio de demasiado interés y creo que hemos dejado el tema puesto en la mesa y, como les decía, no agotado. Creo que hay reflexiones y que hay un aporte del sector empresarial que tenemos que hacer y creo que estamos haciéndonos las preguntas correctas. Yo tal vez lo último que quisiera, antes de agradecer, de verdad, pedir un aplauso virtual para nuestros 3 panelistas de hoy, porque de verdad ha sido un súper buen conversatorio. Es dejarles también una pregunta, no solo a ellos, pero sino a todos, ¿verdad? ¿Qué legado como empresarios, pero como personas, queremos dejarle a Guatemala? Y al pensar eso, ¿verdad? ¿Y qué queremos dejar para las próximas generaciones? Comenzar a transformar nuestras acciones y las actitudes que tenemos hoy. Creo que tenemos que comenzar a cuestionarnos, ¿verdad? Que Guatemala va a ser el país que los chapines definamos que sea, y necesitamos que ese comportamiento personal y ciudadano sea colectivo. Así que muchísimas gracias, de verdad. Yo quiero despedir y agradecer a los 3 panelistas de hoy, darles las gracias a los que se quedaron hasta ahorita, todavía somos bastantes, y gracias también por la oportunidad que me dieron de moderar este espacio. De verdad que súper enriquecedor, y espero que sigamos no solo con estos espacios que ya sabemos que están, ¿verdad? Y que van a continuar, pero que este tema lo sigamos. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Adiós.